Buenas tardes, gracias María por la presentación y gracias a la audiencia. Estamos en el último panel de estos diálogos del agua, último pero yo creo que no menos importante. Y bueno, un evento, los diálogos del agua, que empezaba el año pasado con mucha fuerza. Yo creo que este año ha sido el de la consolidación definitiva, pues como un foro de debate entre España y América Latina. Un foro necesario y bueno, yo que vivo en Madrid y desarrollamos nuestra actividad en Madrid, pues la verdad es que es un orgullo y yo creo que debemos agradecer a CAF que elija esta ciudad para reunir a estos expertos de nivel mundial y dialogar sobre un tema que es prioridad en todas las agendas de los gobiernos y organismos internacionales. Bueno, estamos en un panel titulado El modelo de gestión hídrica en España y las oportunidades de colaboración con América Latina. Tenemos a 4 grandes profesionales renombrados, españoles, pero que también conocen muy bien la problemática latinoamericana y han estado sobre el terreno trabajando en ella. Lo que vamos a intentar responder en este panel son preguntas como qué puede aprender Latinoamérica de España y también viceversa, qué puede aprender España de las experiencias latinoamericanas en materia de agua y de saneamiento. También queremos hablar de cuáles son los principales retos de las ciudades latinoamericanas para dar agua y saneamiento a esos millones de personas que cada vez pues, protagonizan un éxodo más pronunciado desde el rural hacia los ambientes urbanos. Y también otro tema que CAF suele tratar a menudo y que además denomina de una forma que a mí me gusta mucho, y es que América Latina se puede convertir en el próximo granero global, y vamos a intentar ver qué medidas hay que desarrollar para liberar ese gran potencial de alimentar a los 9.000 millones de personas que vamos a ser dentro de pocos años. Y vamos a intentar responder esas preguntas pues intercambiando conocimiento primero entre nosotros y después vamos a dar paso al público, que ya lo digo desde ahora, pues ir pensando esas cuestiones que después podréis plantear a los ponentes. Esperamos que también que lo que se hable aquí pues pueda dar lugar a sinergias y colaboraciones entre administraciones, empresas, profesionales, para compartir ese conocimiento en pos de los retos del agua. Bueno, no me alargo más con la presentación y bueno, vamos a dar paso a las 4 ponentes que nos acompañan, empezando por Gonzalo de la Cámara, que es coordinador del Departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua y director de una iniciativa reciente, pero que ha empezado con mucha pujanza, que es el Foro de Economía del Agua. Tenemos a su lado a Francisco Cubillo, subdirector de Investigación, Desarrollo e Innovación del canal de Isabel II Gestión, como saben, pues la empresa de agua de Madrid y pues un proyecto empresarial referencia en todo el mundo. Tenemos también a Gonzalo Rodríguez, que es director de Suez Water Spain en Madrid, y tenemos a Tomás Sancho, que es director general de SERS, consultores en ingeniería y arquitectura. Gracias a todos por estar aquí. Os pediría concisión y brevedad en las respuestas y por supuesto, bueno, yo soy el moderador, pero vosotros tenéis libertad para tomar la palabra cuando queráis, y esto es un diálogo, o sea que, bueno, huimos de los monólogos y intentemos intercambiar conocimientos. Pues vamos a empezar por Gonzalo de la Cámara. Pues me gustaría preguntarte ¿cuáles son las principales características distintivas del modelo de agua que tenemos en España, del cual ha hablado la directora general del agua hace un rato? Esas principales características distintivas con los modelos latinoamericanos que tú conoces también y que, bueno, aunque son divergentes, pues ¿qué similitudes y diferencias podemos encontrar? Muy bien, gracias a la CAF y gracias a Alejandro. Yo creo que es importante señalar 2 cosas antes de comenzar. Una es que tengo la percepción de que hay una cierta simetría entre lo que América Latina sabe de España y lo que España sabe de América Latina, y creo que la simetría es a favor de América Latina.
Mi percepción es que cuando ustedes hablan de España saben más de nosotros de lo que nosotros sabemos de la región. Y yo creo que esto es importante señalarlo. Lo segundo es que tengo la sensación de que cuando hablamos de compartir, de cooperar, de compartir experiencias, enfatizar sobre cosas que no se han hecho demasiado bien es una lección muy válida. Y me parece que es una aproximación intelectualmente más honesta reconocer que España tiene mucho que aportar en la región, muchísimo que aportar en la región, pero no solo a partir de sus activos, no solo a partir de sus éxitos. Parte de lo que tenemos que compartir con ustedes es que en determinadas áreas hemos cometido todos los errores posibles. Y yo creo que eso también es una experiencia a compartir. Desde este punto de vista, creo que en lo que se refiere a la gestión del recurso, es cierto mucho de lo que se ha señalado previamente. Es decir, España tiene una larguísima tradición en cuanto a la planificación. Muchas de las características que se dan en España en términos de restricciones hidrológicas o de características socioeconómicas son comunes a algunas de las que encontramos en muchos países de la región. Creo que las experiencias, por ejemplo, en determinadas comunidades de usuarios, las experiencias de las propias empresas de servicios de agua, modelos públicos y modelos privados que tenemos representados aquí. Es decir, estamos hablando de líderes probablemente a nivel mundial. Esta mañana alguien mencionaba que 7 de las 20 empresas más importantes en desalación del mundo son españolas. En este momento yo creo que no hay un solo concurso internacional en el que se esté licitando una planta de desalación en el que al menos no haya representada una de estas empresas españolas. La empresa que lidera a nivel internacional en ósmosis inversa es una empresa española también. Es decir, yo creo que todos estos activos son cosas que se pueden compartir. Creo que un activo fundamental del modelo de gestión de recursos hídricos en España no es un éxito estrictamente español, sino que es europeo. Es decir, la propia Directiva Marco, estableciendo ese objetivo nítido desde un punto de vista ambiental, yo creo que es un éxito a nivel internacional y esto hay que reconocerlo como tal. Más el ejercicio de concertación entre 28 Estados miembros que intentan aplicar una misma legislación al unísono. Ahora, dicho esto y reconociendo todos estos éxitos, también podemos hablar de los servicios del ciclo urbano del agua. En el ciclo urbano del agua también hay éxitos notables. Es decir, la cobertura está garantizada, tanto en abastecimiento como en saneamiento. Las empresas que prestan los servicios son empresas bastante eficientes, pero los desafíos son también muy importantes. Es decir, el hecho de que tengamos cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento, y esto nos hace diferentes a prácticamente todos los países de América Latina, con excepciones muy concretas como Chile, Uruguay, Costa Rica, ¿sí? Por cierto, estos tres modelos absolutamente diferentes entre sí, pero modelos de éxito, sobre los cuales también se puede aprender mucho en Europa. Reconociendo esto, creo que los desafíos que están por delante en muchas ocasiones son compartidos. Es decir, cuando uno habla con empresas de servicios de agua operando en América Latina y con empresas de servicios de agua operando en España, todas dicen que hay un desafío fundamental que tiene que ver con el reemplazo de activos. Es decir, la tarifa en muchas ocasiones da para recuperar los costes de operación y mantenimiento, pero no te permiten reemplazar activos. La inversión, desde que comenzó la crisis económica y financiera a nivel mundial en 2007, se ha desplomado. No hay casi inversión nueva en capacidad instalada y la inversión en mantenimiento también está languideciendo. Cuando la directora general decía que hay una parte del riesgo asociado, por ejemplo, a la adaptación al cambio climático que no se puede trasladar al ciudadano, ella decía no se debe trasladar al ciudadano, se debe trasladar al Estado, pero es que el Estado es el ciudadano. Es decir, finalmente yo terminaré pagando o vía tarifa o vía impuestos, pero finalmente yo me hago cargo del riesgo. Quizá deberíamos pensar en modelos más innovadores en los cuales parte de ese riesgo se comparta también con el sector privado o dentro del sector privado con el sector financiero. Hay esquemas hoy, por ejemplo, para financiar inversiones en restauración de ecosistemas hídricos que permitirían trasladar el riesgo al sector financiero. Y el sector financiero entraría encantado porque básicamente su negocio consiste en gestionar riesgo. Tenemos alternativas, por ejemplo, en cuanto a la gestión de sequías. Un activo clarísimo de la planificación española, es decir, los planes de gestión de sequía en España son un modelo claramente extrapolable. Pero me parece que es importante, además de reconocer similitudes y diferencias, enfatizar sobre el hecho de que compartir errores también es algo positivo. Gracias, Gonzalo. Es una cultura la de compartir errores que a veces en España nos falta un poquito, ¿no? Y yo creo que es bueno que lo menciones. Tomás Sancho tiene una larga trayectoria, tanto en la administración como en la empresa privada, y estoy seguro de que nos puede compartir su visión sobre qué lecciones aprendidas en estas últimas décadas en España pueden ser extrapolables, pueden ser trasladables a la problemática de América Latina. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Gonzalo, es importante
aprender de los aciertos y de los errores, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que está tan viva en España como en América Latina es que el agua no está valorada. Hay una cultura atávica que dice que el agua no está valorada. O sea, aquí en España, refiriéndome al aspecto económico primero, me permites por enganchar un poco el debate, es que se paga la tercera parte en agua que por lo que pagamos en teléfono móvil. Ningún joven, ningún usuario, nadie se queja de pagar el teléfono móvil y usarlo. Y en cuanto un ayuntamiento dice que tiene que subir una tarifa del agua, o a un regante se dice que quiere subir la tarifa del agua, se monta la de San Quintín. Hay un problema cultural, evidentemente. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y sobre todo yo que soy ingeniero, ¿no?, un poco aportando, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer bien las cuentas para que no nos cuenten cuentos. Hacer bien las cuentas para que no nos cuenten cuentos. Porque es que nos montamos unos cuentos impresionantes. Aquí en España uno de los grandes batacazos que nos dimos con el agua fue con el primer plan de saneamiento y depuración de los años 70 y 80. Se hicieron depuradoras y luego resulta que no se ponen en funcionamiento porque los ayuntamientos no podían asumir el coste correspondiente, porque los usuarios no iban a responder por lo que fuera y tal. Y se arruinaron una serie de obras sin entrar en servicio jamás. Ahora, afortunadamente, en este segundo... el plan que se ha hecho en los años 90 y 2000 pues tiene otros parámetros y eso se ha notado muchísimo sobre la calidad del agua y sobre las condiciones ecológicas, los servicios ambientales del agua, ¿no? ¿Qué hemos hecho bien en España? Pues hemos hecho bien cosas importantes. Saber que este es un país en el que la irregularidad es tan grande que se requieren obras hidráulicas para poner agua para el crecimiento socioeconómico. Entonces, en todo el proceso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pasamos de 900.000 a 3,5 millones de hectáreas en un país semiárido. Se completó absolutamente la cobertura de agua potable y de saneamiento al 100% para la población, 24 horas, 365 días al año, y se generó un desarrollo socioeconómico. Parte positiva. Parte negativa, no tuvimos en cuenta los efectos ambientales y la sobreexplotación de los recursos naturales. No medimos bien los efectos sobre el medio ambiente. Y en ese caso también debemos hacer bien las cuentas y saber qué parte se puede extraer de los ríos y qué parte no se puede extraer de los ríos, en qué condiciones se puede extraer agua de los acuíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de planificación tenemos que tener en cuenta que la planificación no es solo planificar el agua. El agua está detrás de la vida y detrás de la vida vamos todos nosotros. Es un mito eso de que el hombre se pone donde hay agua. Sería en la prehistoria y en los primeros tiempos. Ahora las megalópolis se han puesto con otras pautas que no han tenido para nada que ver el agua. Ni como cantidad para abastecerse, ni como calidad para mantener los bienes ambientales, ni siquiera como riesgo frente a inundaciones o sequías. Y estamos luchando a posteriori. Entonces yo creo que hay que dar una buena pensada y que realmente los planes hidrológicos y la planificación del agua tiene que ponerse al servicio de una planificación más global y como no se puede reaccionar rápido en el agua, hay temas que se pueden proveer los servicios rápidamente. El ciclo para concebir, desarrollar, aplicar y tener en servicio una infraestructura del agua potente es muy largo, es más de 10 años. Entonces, por eso la planificación no es un tema de si es un régimen keynesiano de un tipo o de otro. Está mundialmente aceptado y los expertos sabemos que hace falta planificar el agua y hay que ponerla al servicio de los temas. Y otro acierto que yo creo que es importante destacar y muy necesario es que el usuario tiene que ser protagonista en el campo del agua. Entonces, los organismos de cuenca no basta con tenerlos constituidos. Las comunidades de usuarias no vale con que existan las comunidades de regantes, es que tienen que estar empoderadas, tienen que tener capacidad de actuación y de decisión. Y esa es la clave para que al final se sientan corresponsables. Una obra puede proveer un regadío magnífico, pero si no tienes regantes no se genera riqueza. Eso es un proceso que requiere tiempo y aplicación y esfuerzo. Y yo creo que el proceso en España fue razonablemente exitoso y, como digo, de 900.000 hectáreas se pasaron a 3,5 millones de hectáreas. Hemos asistido a un proceso de urbanización muy fuerte. La mano agraria, que era un 30%, hoy en día no llega al 8%, pero sin embargo en términos de PIB, el PIB es mayor, la productividad del agua es mayor en la agricultura. Todo eso es un proceso que hay que impulsar
desde un punto de vista técnico, social, ambiental, de muchas facetas, pero que ahí debemos ser muy proactivos y ser muy activos. No se hace solo. Estupendo, Tomás. Hablabas de la relación entre planificación y servicios y me das pie a hacer la transición a Gonzalo Rodríguez, que es representante de Suez Water Spain, pues una empresa que gestiona, creo, más de 1000 municipios en España, gestiona esos servicios urbanos de abastecimiento, saneamiento. Gonzalo, ¿nos puedes hacer una radiografía de la situación actual de esos servicios de agua en España en este momento? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias al Banco de Desarrollo de América Latina y a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por haberme invitado a este debate, ¿no? Y bueno, pues yo lo primero que se me ocurre decir al respecto es que la situación del agua en España es buena, es decir, hay una continuidad de servicio y además el servicio es de calidad. ¿Eso quiere decir que no es mejorable? No, en absoluto. Tenemos efectivamente una serie de factores a favor, ¿no? Entre ellos una tradición ya desde hace muchísimos años, bueno, concretamente nuestro grupo desde hace 150 años. Lógicamente con eso hemos generado cierto know-how, ¿no? que evidentemente pues hace que la gestión del agua sea en estos momentos bastante eficaz. Por otro lado, ahora mismo, esta mañana, el vicepresidente de Suez hablaba de que en la red de Barcelona, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues que aproximadamente las pérdidas rondaban el 6%. Es cierto, y eso es muy difícil de mejorar porque al final la curva coste es asintótica, ¿no?, con respecto a las mejoras, entonces es difícil llegar a una situación menor. Entonces, yo creo que nos deberíamos centrar quizá en mejorar el porcentaje de agua no contabilizada, que llamamos, ¿no?, que además de esas pérdidas, pues tiene en cuenta el agua gastada por otras instituciones, que evidentemente no es tarifable, y además pues también los fraudes, ¿no?, el agua perdida debido a fraudes, y luego evidentemente a temas técnicos de contabilización, etcétera, etcétera. Bueno, también se ha mejorado bastante en ese aspecto. Ahora mismo, según datos de AEAS, estamos aproximadamente en el 23% de agua no contabilizada. Eso parece mucho, pero si, como antes decía la directora general del agua, realmente el abastecimiento supone un 20% del consumo, aproximadamente el otro 60% de la agricultura y otro 20% en grandes números sería el sector industrial, pues está representando aproximadamente un 3,5% real de todo el agua suministrada, lo cual es una cifra ya muy baja, ¿no? Por otra parte, otra fortaleza del sistema es que ya existen mecanismos de acción social prácticamente que cubren el 90% de los habitantes, ¿no? Eso también da una seguridad importante respecto al acceso al agua. Por otra parte, España también es un país que está entre los punteros en cuanto a reutilización. Ahora mismo podemos hablar de porcentajes cercanos al 9%. Es decir, que bueno, digamos que todos estos conceptos corroboran un poco esa idea inicial que apunté. Pero también es verdad que tenemos una serie de debilidades y, por tanto, una serie de retos que es fundamental que los empecemos a abordar si queremos mantener ese nivel de calidad, ¿no? Hombre, pues ahora mismo todos somos conscientes de que las infraestructuras dedicadas al agua han empezado a envejecer, es decir, las épocas de crisis que hemos tenido se están haciendo notar. Entonces, ese hecho es importante y uno de los retos es poder seguir acondicionándolas e incluso algunas sustituyéndolas para poder seguir con esa calidad del servicio. Por otra parte, también estamos incumpliendo ciertos aspectos de la Directiva Marco del Agua, ¿no?, que ahora mismo, concretamente, no estamos realmente llevando a cabo al 100% lo que es la recuperación de costes. También, incluso, pues, en determinadas poblaciones, sobre todo las menores, pues tampoco estamos al 100% en cuanto al tema de la depuración. Claro, todo esto nos lleva a unos retos que otros países, por ejemplo, ya que estamos hablando de Latinoamérica, pues incluso están más avanzados y la verdad es que son un ejemplo a seguir, ¿no?
Por ejemplo, algo que nos ocurre a nosotros, que llevamos mucho tiempo con la polémica, es el tema de la regulación, ¿no? En nuestro caso, ni siquiera están bien definidas las competencias entre las diversas administraciones que tienen algo que ver con el mundo del agua. Muchas veces se da el caso de que una administración financia la infraestructura, normalmente estatal o autonómica, otra la regula, que puede ser autonómica, y otra la gestiona, que es la municipal, ¿no? Entonces, todo eso conlleva dificultades dentro de lo que es el propio servicio. Luego, también otro tema, es cierto, es que deberíamos de ir a tener, si no un regulador único, porque bueno, en ingeniería todos sabemos que las soluciones de los problemas es difícil abordarlas y que de una sola vez se consigan, ¿no? Normalmente funcionamos por aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces sería bueno que cada vez fuera habiendo menos reguladores para atender, por lo menos asintóticamente, a ese regulador único. ¿Por qué? Porque eso daría lugar a unas tarifas mucho más justas, en el sentido de que por un mismo servicio se pagara lo mismo en cualquier situación, ¿no? Cosa que ahora mismo no está ocurriendo. Y evidentemente llevaríamos también a la recuperación de costes, cosa que ahora mismo las tarifas no contemplan en su totalidad en muchos casos, ¿no? Y eso yo creo que un poco es lo que podemos definir en el panorama español en cuanto a lo que es el abastecimiento, que como digo, en los últimos tiempos ha avanzado muchísimo, sobre todo en orden a mejorar la eficiencia y también la sostenibilidad. Gracias, Gonzalo. Bueno, pasamos de uno de los líderes en gestión privada y mixta a uno de los grandes líderes en gestión pública. El debate de pública y privada en esta mesa no va a tener lugar porque yo creo que tenemos dos casos de éxito y dos casos de referencia de buenos servicios. Francisco Cubillo nos puede dar la visión de un sistema como es el de Madrid, que yo creo que podría servir quizás algunas de sus enseñanzas para las grandes megaurbes latinoamericanas que se enfrentan hoy en día en esa migración desde el rural hacia el entorno urbano, y que yo creo que en Madrid, en materia de agua, se ha resuelto con gran éxito. Pues la verdad es que sí, aparte de empezar dando las gracias por esta oportunidad de estar aquí y con lo fácil que me lo ha puesto Abel Mejía después de hablar de las maravillas del canal de Isabel II esta mañana, pues yo sí creo que es un caso de éxito. Y cuando oía a Abel esta mañana, pensaba, ¿y cuáles son las razones? Y las voy a tener que explicar, ¿no? Porque a veces es muy difícil decir por qué ha sido un caso de éxito. Supongo que es por muchos motivos, pero fundamentalmente es porque se han dado todas las circunstancias que lo hacían posible, independientemente que luego se haya gestionado bien. La escala, el que a partir de un determinado momento se acuerde que la competencia y la responsabilidad es sobre todo un territorio, que ahora son más de 6 millones de habitantes, que haya una única legislación que ampare en ese contexto la gestión, que sea competencia sobre todo el ciclo integral del agua. A veces cuando hay que explicar cuáles son las competencias del canal de Isabel II por ahí por el mundo, es un caso muy especial, ¿no? El que tengamos la regulación, la captación, la distribución, el transporte, potabilización, reutilización, generación hidroeléctrica, para alguien que trabaja en I+D como yo, es el sitio perfecto para hacer cualquier experiencia o probar cualquier experimento, ¿no? Pero dicho eso, es porque también se ha prestado la atención adecuada a la planificación, ¿no? Que se ha comentado hoy, ¿no? Esa mirada más allá del corto plazo, ¿no? Una empresa pública que en el fondo siempre hemos operado y gestionado como si fuera privada, ¿no? Desde hace 2 años somos sociedad anónima y no sentimos que haya cambiado nada. A lo mejor deberíamos, pero yo no me he dado cuenta. No hay una obsesión por el resultado a corto, ¿no? Y siempre ha habido una planificación que entonces no la llamábamos sostenible, pero que tenía esa mirada de futuro con todos los enfoques de la sociedad, de la economía y del medio ambiente.
aunque no estaba impuesto por la Directiva Marco del Agua. Pero yo creo que esa visión integradora y una tarifa que nos ha permitido recuperar los costes son las claves fundamentales del éxito. Luego hemos tenido que resolver situaciones de crisis, ¿no? Contingencias, las sequías famosas, que nuestra historia es casi una historia de sequías y soluciones. Y en esas sequías hemos salido reforzados, como decía algún ponente esta mañana. Hemos salido reforzados y además nos hemos preparado para afrontar otras posibles crisis, que eso probablemente es de lo mejor, porque muchos hemos pasado por crisis y cuando las hemos superado en otros contextos, el alivio nos ha hecho olvidarnos. Bueno, pues en el canal de Isabel II no. Se ha puesto un especial cuidado en documentar, en hacer protocolos que se mantuvieran vivos y que fueran realistas, en hacer cuantificaciones de la resiliencia, eso que no llamábamos tampoco así, pero que en el fondo definíamos qué resiliencia teníamos y qué resiliencia queríamos tener para afrontar sequías de determinada severidad, que no habían sucedido, pero que sabíamos que podían suceder. Y esa forma de gestionar el riesgo, de no hablar solo de lo acaecido, sino de lo que puede suceder, eso es gestión del riesgo y eso es gestión de contingencias. Y el documentarlo, hacerlo público y dimensionar nuestra planificación y muchas de nuestras actuaciones de operación alrededor de esa posibilidad, yo creo que ha sido una base para hacer una planificación de inversiones y de actuaciones en general muy adecuada y que nos lleva a una situación ahora de un cierto desahogo y de unos buenos resultados económicos y de una satisfacción importante de nuestros clientes ciudadanos, que probablemente es lo principal. Sin duda es lo más importante, y hay que destacar que el índice, no solo en Madrid, sino en el sector del agua en España, el índice general de quejas, de reclamaciones es ínfimo en comparación con otros sectores. Yo creo que eso pone en valor también el desempeño de los servicios urbanos. Gonzalo, hablabas antes de la pujanza de las empresas españolas a nivel internacional, a nivel global, pero especialmente también en Latinoamérica, en un momento en que la inversión en España pues no pasa por su mejor época. Pues bueno, gran parte, 80-90% del volumen de negocio de grandes constructoras, etcétera, está fuera de España. Y tú conoces bien, asesoras a diversos organismos, entidades, gobiernos latinoamericanos. ¿Cuáles son los principales retos que tú detectas en la región y cómo puede esa tecnología, ese know-how acumulado por las empresas españolas, cómo puede aplicarse en Latinoamérica? Tremenda pregunta. Sin entrar en detalle, yo diría que los desafíos de América Latina son muy parecidos a los que tendría cualquier país. Es decir, tiene que enfrentarse a sequía y a riesgos de sequía, tiene que enfrentarse a inundaciones, tiene que enfrentarse al deterioro de ecosistemas hídricos y a la necesidad de restaurar y de recuperar diversidad biológica. Tiene que enfrentarse a un desafío de calidad, clarísimo, y creo que hay una envolvente que en algún sentido lo que hace es amplificar problemas preexistentes, que es la necesidad de adaptarse al cambio climático. Entonces yo diría que, sin entrar en muchos detalles, yo diría estos 5. Ahora, si entramos en detalles, creo que hay cosas muy interesantes, pero déjame que lo plantee en positivo. Es decir, la región tiene experiencias, por ejemplo, si vamos desde el sur hasta el norte, nos encontramos con que el mercado de derechos de uso y aprovechamiento en Chile tiene un desafío fundamental, como lo tiene el modelo australiano, que es determinados pasivos ambientales, es decir, temas mal resueltos en cuanto al control de efectos sobre terceros, pero permitió en su momento, junto a una ley de riego y drenaje, poner en riego más de 1 millón de hectáreas, en un país que hoy es un país orientado a la exportación y muy competitivo a nivel internacional. El modelo de regulador chileno permitió que cuando la empresa era pública y nacional, el modelo funcionase y la cobertura fuese prácticamente universal, y cuando las empresas han sido privatizadas y tienen escala regional, siga funcionando. Nos encontramos con el modelo uruguayo, por ejemplo, de provisión de servicios de agua y saneamiento, un modelo opuesto, si se quiere, al chileno, en el sentido de que es un modelo público, de carácter nacional, pero que también funciona. ¿Sí? Lo cual quiere decir que la discusión probablemente no está entre si el operador es público o privado, está en otro lugar. Tiene más que ver precisamente con principios de gobernanza, tiene que ver con estabilidad institucional, con reglas claras del juego, etc. Si nos vamos al caso peruano, por ampliar una información que daba antes el exministro Fongese, porque además tuve oportunidad de discutirlo con él y con su sucesor en Lima,
la discusión que se planteaba con los usuarios industriales en la región metropolitana de Lima, que tienen pozos propios y que hacían extracciones, digamos, más o menos ilegales de agua sin pagar nada por el uso de agua, es una discusión que ha evolucionado. El año pasado se aprobó un decreto que habilita a las UNAS, como regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, a desarrollar una tarifa que ya se ha diseñado, o que está diseñando en este momento Sedapal y Sedalip para Trujillo, que es una tarifa por el monitoreo y la gestión de los recursos de aguas subterráneas. Y tuve la oportunidad de estar en Lima, como estaré dentro de unos días, tuve la oportunidad de estar en Lima reunido con los industriales que ahora tendrán que verse obligados a pagar. Y como hemos contribuido metodológicamente al diseño de la tarifa, digamos que no tuve muchos amigos en esa reunión, ¿sí? Pero un argumento que daban los industriales en la región de Lima era muy interesante. Decían, ¿por qué tenemos que pagar por el uso del agua subterránea en un momento en el que el acuífero de Lima no está sobreexplotado? Y tienen razón, efectivamente el acuífero de Lima no está sobreexplotado en este momento. Pero claro, mi réplica fue muy clara. No está sobreexplotado, pero lo estuvo, y además el acuífero está conectado a los recursos de agua superficial del Rímac, el Chillón y el Lurín. De manera que, y esos sí que están sobreexplotados. De manera que en algún momento ese recurso de reserva, que es el acuífero, Bien, ¿dónde se plantea la posibilidad de cooperación? Pues en el hecho de que esta tarifa se vincula al hecho de que los operadores de los servicios de agua tienen que tener planes de monitoreo y gestión de los recursos. Es decir, no pueden cobrar sin acreditar que están prestando un servicio. Y no existe ese conocimiento o no existe en suficiente detalle en Perú, de manera que hay una oportunidad de transferencia. Creo que hay experiencias interesantísimas en América Latina, por ejemplo en Ecuador, con el caso del Fondo de Agua, pero que no es solo un tema de Ecuador, está en Perú, está en otros lugares. Y esos fondos de agua están avanzando mucho en diseñar mecanismos innovadores para la restauración de ecosistemas hídricos. Pero la experiencia española en restauración de ecosistemas es evidente. Este último año, en el European River Prize, 3 de los proyectos de restauración premiados a nivel europeo, de los 3 proyectos premiados, 2 eran españoles. Uno está representado aquí, el Segura, ¿verdad? Es decir, existe una experiencia en restauración de ecosistemas hídricos que es transferible a América Latina en el contexto de un diseño de mecanismos innovadores que yo creo que son transferibles de América Latina a España, ¿sí? Entonces yo creo que hay un intercambio ahí, una situación en la que todo el mundo puede ganar que me parece interesante. Si pensamos, por ejemplo, en otro tipo de experiencias, escuchábamos hablar antes del Departamento de Irrigación de Mendoza. Yo no soy capaz de pensar en una legislación sobre la regulación del riego más avanzada que la de Mendoza a nivel mundial, quizá con la excepción de algunos estados del oeste norteamericano en las que se basa el modelo mendocino. Entonces, quiero decir, uno no puede llegar a Mendoza dando lecciones sobre legislación de agua. Uno tiene que decir, oye, hay transferencia de tecnología que ayudará a resolver los desafíos que ha comentado previamente nuestro colega. Es decir, esa posibilidad sí que existe, pero uno no puede presentarse allí dando lecciones sobre cómo se regula el recurso. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, pero siempre desde este reconocimiento de que quizá el intercambio es más entre pares que entre alguien que transfiere y alguien que recibe. Gracias, Gonzalo. Bueno, Tomás, en calidad también de vicepresidente de la Comisión Internacional del Instituto de Ingeniería de España, bueno, este evento habla de seguridad hídrica y la ingeniería, desde luego, juega y jugará un papel fundamental para esa seguridad hídrica y más en un contexto, lo hemos hablado hoy con recurrencia, de cambio climático, ¿no? Bueno, en España, pues bueno, hemos resuelto satisfactoriamente, diría yo, el tema del almacenamiento de agua a lo largo de las últimas décadas. Bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Desde tu punto de vista, ¿ese problema está resuelto en América Latina o la ingeniería tiene un largo camino por recorrer aún en ese sentido? Bueno, yo creo que tiene un camino por recorrer alto en toda la región de Latinoamérica y también en España, que no hay que seguir dedicándole ciencia. La directora general nos contaba todos los planes que son necesarios para seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, es verdad, realmente me refería antes, aparte del incremento en superficie regable en España, ¿no? Pero, o sea, hemos conseguido resolver, en base a la regulación, obras hidráulicas y buen sistema de gobernanza, que hemos multiplicado el consumo de agua por 24, la población por 4, el regadío también por 4. O sea,
y hemos dado una respuesta, ¿no? Con sus luces y sus sombras, mucho más luces que sombras. Y ahí la ingeniería tiene un papel preponderante. Y aparte de hacer bien las cuentas, que como comentaba, porque muchos proyectos se caen abajo porque no están bien hechas las cuentas o la planificación no está bien contabilizada, las reservas, los impactos, etcétera, etcétera. Pero luego, para pasar de la teoría de los planes a la realidad, al uso real del servicio, se requiere mucha aplicación de ingeniería, ¿no? Tanto en la concepción, y yo creo que la principal contribución es utilizar de manera eficiente los recursos naturales y diseñar bien las infraestructuras, no solo para que sean más baratas, sino para que además en una concepción de ciclo de vida global sean más sostenibles, social, ambientalmente y económicamente. Y por supuesto también técnicamente, son obras complejas a las que hay que aplicar técnica, ¿no? Yo creo que ahí este tema es muy importante. Y luego, aparte de poner agua para el servicio productivo, hay un tema muy importante que también salía, que es la gestión de riesgos. O sea, realmente el agua es muy quieta y pacífica, es un encanto, pero cuando se pone furiosa o cuando decide no hacer comparecencia en escena, pues la comedia se deriva en tragedia y en muchos lugares lo podemos ver, ¿no? Y entonces ahí hay que combinar muchos tipos de estudios y de soluciones para poder limitar y paliar esos riesgos y dar una salida aceptable para los parámetros actuales de hoy en día. Gonzalo, para afrontar estos retos estaremos de acuerdo en que es necesaria la colaboración entre el sector público y el sector privado, la transferencia de conocimiento, las posibilidades de financiación conjuntas que existen. Desde la perspectiva de Suez, ¿cómo está funcionando esa colaboración público-privada en América Latina? Y bueno, pues, ¿qué objetivos de cara a los próximos años crees que son los más importantes en este sentido? Sí, bueno, realmente está funcionando en América Latina igual que está funcionando en España, ¿no? La colaboración público-privada, sobre todo en el sector del abastecimiento de agua a núcleos urbanos, fundamentalmente se basa en dos tipologías, ¿no? Por un lado, la concesional y por otro lado, la institucional, pues con la constitución de empresas mixtas, ¿no? En ambos aspectos estamos presentes. Entonces, concretamente en Latinoamérica, fuera de España, pues ahora mismo estamos presentes en muchos de estos países, ¿no? Concretamente en Chile, pues estamos presentes en toda la zona metropolitana, con aguas andinas, con aguas cordillera, aguas Manquehue. También estamos presentes en la región décima y en Puerto Montt, ¿no? Con ESAL. Luego también esta mañana comentaba nuestro vicepresidente que estaba muy orgulloso de nuestra presencia en Cartagena de Indias. Bueno, ahí además, curiosamente, hay un barrio que tiene unos 40.000 habitantes, que es un barrio muy deprimido, que procede de gente de la montaña que vino por la etapa de la guerra y tal. Y este barrio se llama Nelson Mandela, pues tenía una cobertura de saneamiento hace poco tiempo de un 15%. El otro día ya llegamos a una cifra del 90%, ¿no? También a través de nuestra Fundación Aquae estamos presentes en un proyecto de la Amazonia peruana en colaboración con UNICEF, y luego después también estamos presentes en México, en Aguas de Saltillo. Es decir, que nuestra presencia en los países latinoamericanos viene ya de tiempo, ¿no? Por otra parte, ¿qué es lo que valoramos fundamentalmente? Bueno, pues, lógicamente lo que valoramos en cualquier otro país, ¿no? Primero, que haya un marco regulatorio que de alguna manera te permita tener una estabilidad y además hacer una planificación, también que este marco regulatorio de alguna manera sea flexible, es decir, que si tenemos una concesión, pues que se pueda hacer un traspaso de la concesión e incluso un traspaso de los préstamos, ¿no? También, y como se había comentado aquí antes, compartir riesgos, es decir, nosotros somos partidarios de compartir riesgos, porque eso atañe a todos y al final une, ¿no? Luego, claro, a nuestro entender, la participación público-privada enriquece la gestión en el sentido de que es más eficiente a la hora de asignar recursos, por ejemplo. Es más fácil acceder a las nuevas tecnologías. Luego,
además, el propio Estado como regulador, o la propia administración pública en su caso, como regulador, pues también exige al privado pues que tenga unos determinados estándares de calidad y que además hay unos incentivos si se superan, ¿no? Yo creo que todo esto es positivo, porque al final lo que hace es que mejore la calidad del servicio y que se busque comúnmente, ¿no?, por ambas partes. Claro, evidentemente yo creo que la discusión de gestión privada, gestión pública, yo creo que ya está muy manida, ¿no? Y al final lo que hace falta es gestionar bien, ¿eh? Como bien decías antes, aquí tenemos también un representante de la gestión pública y nadie duda de que el canal de Isabel II está bien gestionado, ¿no? Es decir, que en ese sentido podemos gestionar agua desde el punto de vista de una asociación público-privada en cualquier parte del mundo, siempre que se den esas circunstancias, pues que de alguna manera nos dé esa estabilidad y seguridad. Pues volvemos con Francisco Cubillo, porque bueno, además de su cargo en el canal, digamos, una de las grandes referencias en materia de I+D+I en España, también con AEAS. Y la I+D+I es, pues, sin duda, otra de las armas que tenemos para afrontar de cara al futuro esos retos de seguridad hídrica. Y bueno, pues quería preguntarte, Francisco, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que se están haciendo ahora mismo en España en el sector del agua? Y también si hay experiencias de colaboración con entidades latinoamericanas en este sentido y también de transferencia de investigaciones desarrolladas aquí que se hayan podido implementar en estos países. La verdad es que en esta actividad de I+D lo que hacemos siempre es buscar soluciones a retos, ¿no? A cómo afrontar retos presentes, retos imaginados y cómo aprovechar oportunidades, ¿no?, que brinda la tecnología o los nuevos descubrimientos en otras áreas, ¿no? Y pensando en los retos y en el título y la seguridad hídrica, yo creo que lo que hacemos en muchos casos desde las empresas que gestionamos servicios urbanos de agua es intentar dar contenido a esos términos, a esas definiciones, a esos conceptos, ¿no? Seguridad hídrica y decía Liana Ardiles, riesgos. Bueno, pues a veces damos la vuelta a los conceptos, es decir, seguridad lo vemos como un deseo, ¿no?, una expectativa, ¿no? El riesgo es una circunstancia, ¿no?, de la que estamos hablando continuamente. Bueno, pues desde I+D, cuando hablamos de riesgos, lo que estamos pensando es probabilidad, consecuencias, cuantifiquémoslo bien, ¿para qué? Para gestionar mejor. Cuando hablamos de probabilidad, decimos, bueno, estamos hablando de los activos que están envejeciendo, bueno, pues vida útil de activos, cómo cuantificar bien, cómo diseñar herramientas técnicas de gestión que me permitan gestionar bien esos riesgos, pero de una forma definida y precisa. ¿Para qué? Para poder priorizar las inversiones en reposición de activos. Que sea algo más que una intención. Si de repente, y es una de las cosas en las que se está trabajando porque nos preocupa a todos en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos ahora mismo, el envejecimiento de activos es como algo, Dios mío, nos hemos dado cuenta de que nuestras infraestructuras están envejeciendo y a lo mejor tenemos que concentrar la inversión. Bueno, pues desde I+D el dotar de métodos rigurosos de cuantificación de esos riesgos es algo prioritario. Incrustarlo en nuestros procedimientos de planificación, incrustarlo en nuestra operación del día a día, incrustarlo, por supuesto, en nuestra gestión de contingencias, como decía antes, de todo tipo. Ahora mismo, con el tema del terrorismo, las infraestructuras críticas, los métodos de seguridad, es algo que ya no podemos ignorar y que debe ser objeto de la investigación también. Yo creo que eso es parte de las cuestiones prioritarias ahora mismo en I+D+I. Además de buscar nuevas tecnologías y nuevas soluciones y tecnologías de información, por supuesto, pero buscar soluciones que nos permitan mejorar los riesgos y la eficiencia, ¿no?
La eficiencia es otro tema de los que hemos hablado. Bueno, pues que pase de ser también una palabra, ¿no? a que sea, a darle contenido, ¿no? El cómo aquilatar mejor esa eficiencia, cómo precisar si las pérdidas son el 6%, que en Madrid curiosamente también creemos que estamos en ese 6%, y cuántas deberían ser, ¿no? Esa eficiencia que tanto nos importa en muchos terrenos, y ya no solo en el económico, sino incluyendo, por supuesto, los costes totales, los ambientales, los sociales, las emisiones de CO2, todo eso que ya no podemos ignorar para buscar ese nivel óptimo, nivel económico, el nivel alcanzable de cualquiera de las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y eso es clave. Pero yo, cuando hablo de I+D+I últimamente y pensando en la colaboración y la eficiencia, creo que el I+D+I también debe ser eficiente, ¿no? Es como que cuando hablamos de innovación solo nos preocupa cuántas cifras se está invirtiendo en I+D+I, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el resultado de esa? ¿Y en qué medida la gestión del I+D+I se preocupa de ser eficiente? Alguien le pide cuentas de que eso sea aplicable, de que sea transferible, de que sea exportable. Yo creo que es otro de los grandes retos en los que de verdad estamos trabajando en el sector de agua y saneamiento, y en particular en el canal de Isabel II, de probar la aplicabilidad de todo aquello que probamos y la eficiencia al hacerlo, ¿no? Y sin duda eso es compartible, ¿no? Y en toda nuestra actividad de colaboración con Latinoamérica siempre encontramos ese grado de empatía, de coincidencias que decía Gonzalo, que es mucho más allá que una declaración, ¿no? De verdad es fácil comunicarnos y es importante que la relación sea muy de igual a igual. Primero porque es lo que corresponde, segundo porque creo que es fácil, ¿no? Y que hay que dar esa oportunidad y que nunca nos planteamos hacer proyectos de investigación con Latinoamérica. Hay casos, pero no, nos preocupa hacerlo con los que aparentemente son mejores socios en ese viaje, ¿no? Con los socios europeos, con Estados Unidos, con Alemania, con gente que en principio pensamos que son mejor que nosotros, que luego cuando trabajamos, los que tenemos la suerte de colaborar en proyectos internacionales, descubrimos que no son mejor que nosotros, que a lo mejor son más rigurosos vendiendo lo que hacen, transmitiendo esa imagen de rigor y de método, pero no son mejor que nosotros. Y eso mismo sentimos cuando colaboramos en distintas áreas con Latinoamérica. No somos mejor, ni mucho menos, y a veces aprendemos en general por igual en casi todos los proyectos y sobre todo en los aspectos de creatividad, de búsqueda de soluciones, para lo cual hace falta la sintonía más que en otras facetas de la vida, ¿no? Pero es verdad que también en Latinoamérica, cuando buscan una solución, probablemente confíen más, ojalá me equivoque, en la solución que viene de Norteamérica o de Alemania o de Israel, porque lo han vendido mejor. Yo tendría que decirles, señores, no son mejor que nosotros, pero tenemos que convencernos los españoles los primeros de que no son mejor que nosotros y luego los latinoamericanos de que no son mejor que ellos, ni ellos mejor que nosotros. Esa labor de investigación compartida necesita estímulos nuevos. Tenemos que pensar en soluciones que no sean simplemente la búsqueda del impulso económico o la cuantía del proyecto, sino en el fomento de la interacción, de la colaboración, de la creatividad, que en eso sí que somos mejores, ¿no? que todos, nuestra capacidad de imaginar, de ser creativos y luego de plasmar y dar rigor y tener resultado, a lo mejor hay que complementar un poco mejor, pero en eso yo creo que hay una gran carencia y una grandísima oportunidad. Gracias, Francisco. Bueno, nos estamos acercando a la hora prevista para la finalización del evento. A mí me quedan muchas preguntas y me voy a quedar con las ganas de plantearlas, pero estoy seguro de que el público tiene preguntas mejores que las mías, así que vamos a intentar aprovechar estos últimos minutos para que puedan plantear sus cuestiones a los ponentes sobre los temas que hemos comentado. Por favor.
Hola, buenas tardes. Santiago Fernández, del Ministerio de Economía. Ha habido opiniones diferentes de los miembros del panel sobre si las tarifas en España cubren el coste o no lo cubren, y agradecería que se aclararan al respecto. Luego también, respecto a las asociaciones público-privadas, ha dicho la directora general del agua que en España la regulación no las permite o no está completada, y sin embargo es algo que España propugna para Latinoamérica. Si pudieran aclarar esa cuestión, lo agradecería. Muchas gracias. Yo he dicho que el canal de Isabel II sí cubría el coste. Me remito exclusivamente al canal, y en el resto, pues yo creo que Gonzalo o AEAS, que ha hecho un informe en ese sentido, es quien justifica que no se recuperan los costes, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente, como antes comentaba, no existe un regulador único, y de alguna manera podemos pensar que existen 8.000 reguladores, ¿no? Porque cada ayuntamiento podemos considerar un regulador, ¿no? Salvo casos excepcionales, como ocurre con el canal de Isabel II en Madrid, ¿no? que sí que hay un regulador unificado. Entonces, evidentemente, hay lugares donde se cubren las tarifas y hay lugares que no, porque hay determinadas subvenciones y no se cubren. Hay otros que sí, pero no es generalizable. Por eso se comenta. Y luego, además, no solo tenemos que pensar en las tarifas del ciclo urbano o de la gestión integral del agua, sino que también debemos de pensar en las tarifas de otros usos del agua, como puede ser la agricultura. Eso es un poco a lo que nos referimos. Refiriéndome a lo que está explicando Gonzalo, claro, es que hay muchas tarifas y mucho régimen económico y financiero del agua. Una cosa es el que la ley de aguas marca para los costes del agua en alta, por así decirlo, y otra cosa son los servicios específicos urbanos o industriales o correspondientes, ¿no? Pero evidentemente, al hilo de la Directiva Marco del Agua, se ha hecho un estudio sobre la recuperación de costes del agua en España, y en unos sectores es más alto y en otro menor, pero en todo caso se revela que es insuficiente. Hay aportación de fondos públicos para poder hacer todo lo que se está desarrollando, ¿no? Y entonces se está sufriendo y padeciendo realmente una falta de dotación económica para las necesidades que se tiene en el campo del agua. No solo para realizar nuevas inversiones, sino para los gastos de funcionamiento y conservación. En España, 4 de cada 5 gotas de agua que usamos han pasado por un embalse. Si miramos cuáles son los presupuestos que se están dedicando al mantenimiento y a la seguridad de las presas, pues al hilo de la crisis ha llegado Doña Tijera, ¿no? Entonces estamos jugando en infraestructuras que tienen una inercia que durante un cierto tiempo se puede paliar, pero que evidentemente el dinero que se está dedicando en estos momentos al agua en España es preocupante. Debe incrementarse notablemente para que realmente uno de los activos que se ha puesto en valor siga prestando este servicio socioeconómico como lo está prestando actualmente. Y por otra parte, cuando hablamos de la recuperación de costes, hay un coste del recurso que todavía no está bien incorporado, que son los servicios ambientales y el coste del recurso en sí que presta el agua, que es algo que también estamos profundizando, pero que también ahí hay un recorrido y una necesidad. Sí, luego también respecto a la otra parte de la pregunta que hablaba sobre la participación público-privada que había dicho Liana y tal, bueno, es que hemos hablado desde 2 puntos de vista distintos. Liana, entiendo que se estaba refiriendo a lo que sería la financiación público-privada de una gran infraestructura hidráulica, por ejemplo, ¿no? Que bueno, hay una legislación y efectivamente pues habría que hacer ciertas modificaciones para que el sector público fuera atractivo, ¿no? Para que fuera atractivo para el sector público. Sobre todo, como dije en un momento antes, definir muy bien las competencias de cada una de las administraciones al respecto, ¿no? Cuando yo me refería al tema de la asociación público-privada, me refiero realmente a las concesiones de agua, que eso sí que está legislado y salen licitaciones en el Boletín Oficial del Estado, etcétera, etcétera, y de hecho existen. Nosotros, lógicamente, tenemos algunas de ellas. Y luego después también me refería a las participaciones públicos-privadas desde el punto de vista institucional, que es cuando se constituyen las sociedades mixtas, concretamente con algún consorcio o con algún ayuntamiento. Sí, si puedo añadir.
Santiago, dijiste que te llamabas, ¿no? Del Ministerio de Economía y Competitividad. Estarás de acuerdo conmigo en que yo soy economista, estarás de acuerdo conmigo en que es de locos que sea debatible si los costes se recuperan o no se recuperan. Es matemáticas. ¿Cómo puede ser que debatamos sobre esto? Pero lo cierto... No. Son áreas separadas. Sí. Puede haber efectivamente ayuntamientos donde se recupere porque la tarifa sea más alta o los costes sean menores, porque, por ejemplo, haya más agua disponible, y ayuntamientos donde no. No, pero por eso. Pero lo que quiero decir es que en cada uno de los casos que identificásemos sería tan sencillo como hacer bien las cuentas, como decía antes el colega, y tener la sensación de si se está recuperando o no se está recuperando. Ahora, no es tan sencillo. Alemania tiene un procedimiento abierto precisamente por una discusión, una discrepancia con la Comisión Europea sobre si se recuperan o no se recuperan costes, porque en gran medida el quid de la cuestión está en qué definimos como servicios, qué servicios incorporamos en la contabilidad de esos costes. Luego, como se ha dicho aquí, hay una diferencia sustancial entre la recuperación de costes en los servicios urbanos y en otros usos. Es decir, los problemas reales de recuperación de costes están en la agricultura fundamentalmente, pero eso no quiere decir que en el sector urbano no haya situaciones en las cuales no se recupere el 100% de los costes financieros. Y luego también se ha dicho, hay unos costes que son ya no financieros sino de carácter económico, que tienen que ver con el recurso y con costes externos, con externalidades ambientales, que la legislación obliga a incorporar y donde ahí sí que todo el mundo va bastante retrasado, no solo España, ¿verdad? Entonces creo que hay unos desafíos ahí importantes respecto a cómo definimos. Luego, respecto al tema de las asociaciones público-privadas, también me parece como mínimo paradójico que esto sea susceptible a discusión. En la práctica, en un país como este, donde la titularidad del servicio es pública, y bueno, y todos los países que están aquí representados, en la práctica casi todos son cooperaciones público-privadas, de facto. Es decir, el sector público tiene que generar las condiciones para o bien prestar el servicio de manera directa o licitar para que lo preste el privado o una empresa mixta que se haya generado. Entonces, en la práctica, la cooperación público-privada, que a veces lo mencionamos como si fuese un término, digamos, frente al que protegerse, en la práctica es el modelo por definición en sistemas en los cuales la titularidad jurídica en la prestación del servicio es pública y se buscan cooperaciones. Y, por cierto, me parece muy interesante reflexionar sobre asociaciones público-privadas fuera del agua. Es decir, ¿por qué no pensamos en la mayor parte de los bienes que ustedes llevan puestos encima en este momento? ¿Sí? ¿Esos bienes se produjeron como resultado de la cooperación entre el sector público y el privado, sí o no? Porque creo que la discusión más de segunda derivada, la discusión más de siglo XXI, es reflexionar sobre la complementariedad entre sectores y sobre alianzas amplias que no solo incluyan al sector privado y al sector público, sino también a la sociedad civil. Y cuando pensamos en complementariedad, por ejemplo, todos los últimos estudios sobre innovación muestran que lo que financia el sector público no lo financia el sector privado y viceversa. El sector privado está mucho más acostumbrado a trabajar con capital riesgo, el sector público no, pero sin embargo el sector público suele ofrecer una inversión más de largo plazo hasta que le llega una restricción financiera como la que estamos viviendo en este momento, donde uno no puede pedirle mucho al Estado porque el Estado no tiene. Gracias, Gonzalo. Yo Damos creo que paso a la última pregunta. Alejandro, si me permites, por completar Muy, un momentito muy solo. breve, Tomás. No, muy brevemente, perdonadme. Solo decir que incluso en España, en regadío, hay concesiones vigentes en el canal Segarra-Garrigues y canal de Navarra. Modelos establecidos y vigentes y en funcionamiento. Por favor. Bueno, yo quería conectar ambos asuntos. ¿Se puede identificar? Sí, soy Enrique Cifres. Ahora estoy en el sector privado, pero mi background es del público. Y me gustaría conectar estas dos cuestiones, es decir, la cuestión de la participación público-privada y la recuperación de costes. Quitando el caso de aquí en Madrid, el canal de Isabel II, donde gestiona el ciclo integral del agua, cuando no es el caso, como es en el resto, la mayoría de las ciudades en España y muchas en Latinoamérica, te encuentras con los siguientes números. Voy a poner un ejemplo. En Valencia, la repercusión de 5 grandes presas, Alarcón, Contreras, Benajever, Loriguilla y Tous, más varios canales para abastecimiento de la ciudad, repercuten en el recibo del agua menos que el IVA del alquiler del contador. No digo ya sobre la repercusión del sistema del concesionario o del saneamiento. Es decir, como ha dicho Tomás Sancho, si resulta que no se destinan recursos a un segmento del sector, como es el agua en alta, pues no hay dinero para mantener los embalses, se lucha contra unas dificultades tremendas, pero al sector privado se le reserva el segmento donde está eso. Eso
no es participación público-privada, en mi opinión. Eso es ir a donde conviene. En Latinoamérica se ha olvidado un factor enorme. Hay unos factores parecidos y otros menos parecidos a España, pero es que en las megaurbes latinoamericanas hay una diferencia social enorme y hay zonas donde la participación privada no va, sencillamente no va. Y eso lo resumo ya como última frase con un asunto. Se habla de los objetivos del milenio de la reducción del acceso mejorado al agua. Eso es una entelequia. No, eso no es agua potable. Eso es sencillamente que se ha mejorado para reducir las cifras. Ya reducimos las cifras y parece que hemos conseguido éxitos. Entonces, ese problema de la participación privada va a estar vinculado totalmente a dónde están los segmentos de negocio y hay que equilibrarlo. Entonces, si no, el Estado, los poderes públicos tienen que hacerse cargo de lo que no interesa y de lo que interesa a la parte privada. Eso no es participación pública, eso hay que ponerle otro nombre. Vale, gracias. Bueno, creo que es más una reflexión, no sé si queréis comentar algo al respecto. Bueno, pues por mi parte, despedir este panel. Si me permitís, tomando prestadas varias frases de las entrevistas previas que hicimos en IAGO a los ponentes, quiere decir que América Latina tiene un gran tesoro, que es la abundancia de agua, un tesoro que tiene que desarrollar para explotar todo su potencial, y la transmisión de conocimiento que se puede hacer en este sentido es fundamental para lograrlo. Gracias a CAF y seguimos hablando de agua.